Dan Schneider, más allá de crear escenas extrañas en TV, hacer chistes de pies, ha sido presentado en la corte por testimonios de mujeres. Extrabajadores confesaron que les apuntó con objetos de fuego y se dice que tiene hijos con sus exestrellas. Pero después de todos estos actos, ¿por qué Dan Schneider no pagó ante la ley? Esta es una pregunta que se ha repetido en todos mis videos. Después de investigar más a fondo sobre Dan Schneider, encontré una investigación periodística que explicaría por qué este exproductor de Nickelodeon es inmune ante la ley. Pero hoy te mostraré todas las partes de esta investigación. El artículo fue publicado por el portal estadounidense Crazy Days and Nights. En él se hablaba de los problemas económicos de Nickelodeon, los pagos millonarios que esta empresa le da a los padres de las jóvenes estrellas para que no hablen de él, y las estrategias poco éticas para salvar la cabeza de este productor de shows infantiles. Crazy Days and Nights es un portal que presume tener confiables fuentes de información dentro de Hollywood y es conocido por publicar noticias muy oscuras del mundo de Hollywood, las cuales muchas de ellas han sido comprobadas. Como ejemplo, el caso del productor Harvey Weinstein, al cual uno de los primeros artículos de sus actos a sus trabajadoras provinieron de este portal Crazy Days and Nights. Más tarde se comprobarían estos actos, lo cual daría origen al movimiento Me Too, donde las estrellas que vivieron estos actos alzarían la voz y confesarían sus vivencias con este productor. Gracias a este movimiento, el productor sería detenido en el año 2018 y en el año 2020 sería encerrado y se le daría una condena de 23 años. Por estas cosas, Crazy Days and Nights se ha vuelto un portal confiable. El artículo, el cual está relacionado con Dan Schneider, fue publicado el 19 de enero del año 2018, el mismo año que Dan Schneider dejaría de trabajar con Nickelodeon. Este artículo decía: el tiempo se le ha acabado a esta corporación de medios y su estudio, ya que están en problemas. Y es que años atrás, Crazy Days and Nights había publicado artículos de los actos malos de este productor de Nickelodeon, y que muchas estrellas de Hollywood están esperando a que este productor cayera de la cima. Incluso se preguntaban por qué otros productores como Harvey Weinstein, el actor Kevin Spacey, el comediante Bill Cosby, entre otros, sí pagaron sus actos malos, ya sea siendo encerrados o con el fin de sus carreras. Pero ¿por qué Dan Schneider era intocable por la ley? Lo que no sabían es que Dan Schneider era inmune gracias a un hombre que lo protegía. Su protector era el dueño más alto de Nickelodeon, el cual era el empresario Summer Repston. Este hombre era dueño de un conglomerado internacional de medios de comunicación llamado Viacom, el cual es el dueño más alto de varias empresas como Nickelodeon, Paramount Pictures. Este conglomerado es tan poderoso como The Walt Disney Company. Esta empresa tiene mucho poder sobre medios de todo el mundo. También el artículo explicaría por qué este empresario protegía a Dan Schneider. En él se explicaba que hace años el productor se había metido en muchos problemas sobre actos a sus actrices, no solo los que cometió, sino que alentaba a sus escritores, directores y productores a cometer estos actos, incluso de ámbito físico. Estos actos hicieron que varias de las estrellas de la cadena terminaran con problemas de sustancias, la pérdida de su salud mental y con el fin de sus carreras artísticas. Todo porque los padres de estos niños también estaban del lado del productor para obtener fama, dinero y vidas cómodas. Por ello nunca dijeron nada, además de silenciar a las estrellas, ya sea con demandas, pagos millonarios o diciéndoles que sería el fin de sus carreras. Cuando los actos malos de este productor comenzaron a tener más importancia en el mundo y que varias estrellas infantiles hablaran de actos hacia ellos, además de que una estrella infantil revelara que el último show del productor terminó debido a un problema en contra del productor por un acto físico no consentido por una estrella de su show. Después de ese momento, el dueño de este conglomerado internacional y líder de la empresa, Summer Repston,
y los ejecutivos de la misma habrían planeado dejarlo a su suerte, como a otros productores, pero después de reunirse con sus contadores corporativos, se dieron cuenta que este productor generaba una enorme fuente de ingresos para la empresa. Incluso mencionan que era uno de los 3 mayores generadores de ingresos en toda la historia de la empresa Viacom, y tenía un mérito propio ya que las ganancias venían de un público infantil. Sus series, además de venderse en cadenas de TV extranjeras, generaban dinero con la creación de juguetes, ropa y música. El artículo menciona: cuando hay tanto en juego, no quieres dejar ir a la gallina de los huevos de oro, o la vaca, o incluso al cerdo gigante. Por otro lado, estas empresas son una corporación pública, por lo cual se puede filtrar y revelar información financiera en sus declaraciones e informes al gobierno. Desde ese momento, el artículo diría que la situación dentro de Viacom y Nickelodeon se convirtió en un juego de ajedrez corporativo, donde después de que el productor se enterara de lo que se orquestaba dentro de Viacom en su contra, él contrataría personalmente a investigadores y a los mejores expertos financieros para demostrar los ingresos que él y sus cómplices, directivos, escritores, etc., representaban para Viacom desde sus primeros programas, e incluso si sus licencias de show seguían perteneciendo a Nickelodeon en el futuro. Cuando el protector Summer Repstone llamó al productor a una reunión, el productor le mostró un enorme informe financiero para validar su poder y valor si él seguía dentro de Nickelodeon. Además, le mostró un enorme expediente de archivos que registraban eventos de Summer Repstone desde los años 1960, pasando por el año de la fundación de Viacom en el año 1971. En este expediente se mostraban las cosas ocultas que hizo Summer Repstone en Nueva York, Hollywood, Boston y Londres. Sus actos malos abarcaban desde actos obligados a personas, robos a su propia empresa, robos a su propia familia y actos no aprobados por la ley. Así lo menciona el artículo. Después de leer este informe, el protector supo que se había encontrado con alguien de su nivel, así que en una movida inteligente del juego, decidió no despedirlo. En cambio, Summer Repstone decidió crear una estrategia junto al productor para protegerse mutuamente y a toda su corporación multimillonaria. Dan Schneider se había vuelto intocable desde ese momento. El artículo menciona que el productor entregó otra carpeta donde se registraban sus actos y lo que decían las estrellas de él, y el protector, por medio de sus conexiones en la industria y diferentes esferas de poder, hizo desaparecer estos actos y a otros más, solo hacerlos pasar como rumores. Pero el productor había sido inteligente al cometer sus actos, ya que no dejaba pruebas. Todas las acusaciones se limitaban a: él dijo, él me hizo, pero no había pruebas palpables y contundentes de estos actos. También acordaron culpar a otro alto ejecutivo de la corporación. Si alguna vez algo salía mal, lo convertirían en su chivo expiatorio, el cual asumiría toda la culpa de los actos. Tenían un plan perfecto para librarse de las cortes, pero este artículo mostraría que no era el plan perfecto, ya que en el año 2016, Summer Repstone dejaría de ser el ejecutivo más alto de Viacom. Su propia familia y ejecutivos de la misma comenzaron a pelear por su lugar. Además, su chivo expiatorio, un alto ejecutivo de Viacom, se fue de este mundo, por lo cual su plan fallaría, ya que no tendrían a alguien a quien echarle la culpa si todo salía a la luz. No habría alguien que aceptara todos los cargos por su propia voz. También el artículo expondría que después de una reorganización corporativa dentro de Viacom entre los años 2016 y 2018, Viacom había despedido a varios ejecutivos, los cuales buscarían venganza contra este conglomerado y su antiguo jefe, Summer Repstone. Además, se decía que una de las exestrellas del productor tenía muchas pruebas en su contra, de las que no se podría salvar. El artículo también mencionaba que el estudio cinematográfico del que es dueño Viacom estaba en problemas, ya que los proyectos en los que se había invertido no habrían tenido las ganancias que esperaban. Otras empresas los habrían superado, y esto había generado pérdidas, y al correr riesgo con las acusaciones al productor y a Nickelodeon, también las empresas unidas al conglomerado podrían verse afectadas.
y más aún con sus problemas financieros, haciendo que los inversores se fueran de la empresa y todo el conglomerado entraría en crisis. Este artículo también mostraría que otra persona muy poderosa en el mundo, dueño de otro conglomerado internacional, aún más poderoso que Viacom, y que tenía una rivalidad con Summer Repstone, quería verlo caer. Por ello apoyó a los ejecutivos que quieren la revancha, esta vez él protegiéndolos y moviendo las piezas. Además, él estaría apoyando a las exestrellas para que puedan alzar la voz sin miedo a las represalias de Viacom, además de contratar abogados para ellos y pagando medios para que cubran las noticias. El artículo no explica esto, pero recordemos que Summer Repstone, el protector de Dan Schneider, dejó de ser el máximo líder de Viacom en el año 2016 y 2 años después, en el año 2018, que también se publicó este artículo, la empresa Viacom dejó de trabajar con Dan Schneider, esto ya que después de la renuncia de su protector, Summer Repstone, los nuevos ejecutivos de la empresa comenzaron una investigación dentro de Nickelodeon, donde se demostrarían los actos de Dan Schneider y de esta forma lograrían romper su contrato laboral con él. Dan Schneider dijo que la razón de la separación era que ambos querían buscar nuevas oportunidades laborales por separado, pero ahora sabemos que había una razón más oscura. Después de finalizar su contrato laboral, a Dan Schneider le dieron una indemnización de $7 millones, pero cada día salen más pruebas en su contra que hunden más su carrera. Pero tú dime, ¿qué te ha parecido este artículo? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.